En este video te mostraremos qué es una relación tóxica y qué tipos de relaciones existen generalmente en una pareja. Quédate hasta el final donde te daremos 10 señales claves cuando una relación se está volviendo tóxica. ¿Qué es una relación tóxica? Es una pregunta que evitamos enfrentar durante demasiado tiempo. Muy pocas veces te comienzas a cuestionar si lo que estás experimentando es realmente amor o algo mucho más oscuro y destructivo. A medida que reflexionas sobre tu relación, puedes empezar a reconocer los patrones familiares que moldean tus expectativas y creencias sobre el amor y la felicidad. Te comienzas a dar cuenta que, en tu desesperada búsqueda de amor y aceptación, habías caído en las garras de una relación tóxica sin siquiera darte cuenta en mucho tiempo. Al estar en una relación tóxica, frecuentemente, no sabes qué más hacer para que tu relación de pareja funcione. Quieres solucionar los conflictos y problemas con tu pareja, y te sientes que estás desesperada o desesperado. Puedes sufrir de ansiedad, tener insomnio, subir de peso y posiblemente puedes hasta pensar en retirarte del trabajo. Tener problemas de concentración es algo que viene de la mano con estas relaciones. Pérdida de memoria, e incluso, hay personas que pueden llegar a plantearse el hecho de quitarse la vida. Las personas cercanas que miran la relación desde afuera, se dan cuenta enseguida que esto es una relación tóxica y se preguntan: ¿por qué no deja esa relación si está tan mal? La calidad de vida cada día empeora, igualmente tu salud estará más deteriorada. El permanecer en esa relación es una lucha constante para que todo funcione. Solo queremos cambiar a nuestra pareja, incluso, sentimos a veces que ya ni siquiera nos gusta. Si recordamos, Laura en la historia, le responde a su amiga ante la pregunta de que por qué no deja a su pareja si sabe que están mal. Porque lo amo, porque prefiero estar así aunque esté mal, antes que perderlo, no quiero quedarme sin él. Cuando decimos lo amo y sé que estamos mal pero no me quiero quedar sola o solo o no puedo vivir sin ella o sin él, significa que nos estamos autoengañando, porque no se puede amar a alguien con quien te estás destruyendo por momentos. No puedes amar a alguien de forma sana si tú estás sufriendo constantemente en esa relación no te acerca a donde quieres llegar. No está funcionando, porque está todo mal, es un autoengaño. Nos convencemos a nosotros mismos que ese amor que sentimos es lo que justifica que sigamos apostando por esa persona con la que no estamos bien. Al decir como Laura, prefiero estar mal que perderlo o perderla. Es algo que lamentablemente se repite y que lamentablemente preferimos decir muchas veces, y esto es el significado de tener miedo a la soledad, un miedo común. Un pánico a quedarnos sin esa persona y no encontrar a nadie más que quiera estar con nosotros. Entonces, los que están viendo la relación desde afuera se preguntan ¿por qué no terminas? Y lo que sucede es que no haces eso porque en realidad no te sientes capaz de cortar ni de alejarte de esa persona. Estás luchando constantemente para hacer que todo funcione, luchando para que todo fuera fácil como creías que iba a hacerlo, pero ya, sin aceptar a la persona que tienes a tu lado. ¿Por qué no soy capaz de cortar esta relación?, te preguntas. No sabes lo que te pasa. Si no me siento bien, ¿por qué no puedo cortar? Toda relación de pareja se puede clasificar dentro de 3 tipos de escenarios. Si en este momento estás en una relación de pareja, tendrás muy claro en cuál de estos 3 escenarios estás. Sabrás en qué escenario estuviste en las relaciones del pasado y podrás descifrarla en posibles relaciones en el futuro. Relaciones saludables. Las relaciones sanas o saludables son el equilibrio entre 2 personas que encuentran su hogar en la sincronía de valores compartidos y metas comunes, en que ambos miren hacia la misma dirección y no en direcciones opuestas, porque si no, se empezarían a separar. En este espacio de entendimiento mutuo, cada problema que se presenta, se convierte en una oportunidad para profundizar la conexión y fortalecer la confianza. A través de los altibajos de la vida, aprendemos a apreciar las diferencias como parte de nuestro crecimiento como pareja. Te sientes feliz, sientes tranquilidad y por ende,
Sientes que tu estado de ánimo y salud están muy bien. Relaciones saludables tóxicas. En el transcurso de nuestras vidas, experimentamos cambios constantes, y nuestras relaciones no son una excepción. Lo que una vez fue una conexión sana y sólida puede transformarse repentinamente en una dinámica tóxica y destructiva. Este cambio puede ser desencadenado, porque uno de los dos cambia, por una serie de factores, como experiencias traumáticas que alteran nuestra perspectiva y nuestros valores fundamentales. Cuando nos encontramos cuestionando lo que admirábamos de nuestra pareja, y luchando por encontrar respuestas satisfactorias, es una señal de que algo ha cambiado irreversiblemente en nuestra relación. Nos enfrentamos a la difícil realidad de que ya no estamos satisfechos, de que ya no nos sentimos completos, y esto puede conducir a la tentación de buscar fuera de la relación lo que sentimos que nos falta. Las fantasías de una vida mejor con otra persona comienzan a rondar en nuestra mente, y en algunos casos, estas fantasías se convierten en una realidad dolorosa en forma de infidelidad. Esta brecha, esta herida profunda en la relación, crea una atmósfera tóxica que hace que sea cada vez más difícil encontrar la felicidad y la satisfacción en la relación actual. Relaciones tóxicas desde el principio. A menudo, estas son las relaciones que todos a nuestro alrededor observan con preocupación, preguntándose qué están haciendo juntos y si realmente tienen algún futuro. Desde el principio, es evidente que algo no encaja, que la dinámica entre las personas involucradas está lejos de ser saludable. Los signos de maltrato psicológico y físico son frecuentes, y el menosprecio y la humillación se convierten en moneda corriente en esta relación. Las parejas que experimentan estas dinámicas sufren castigos emocionales, como el silencio prolongado o el tratamiento frío y distante por parte de su compañero. El sufrimiento es una constante en estas relaciones, y el impacto emocional puede ser abrumador. Se sufre mucho. Toda relación se engloba en estos tres casos. ¿Pero por qué no nos vamos cuando la relación es tóxica? Esto no lo hacemos, porque estamos viviendo una dependencia emocional. Algo que le pasa a muchos hombres y mujeres, es la incapacidad de cortar la relación en los casos que todos deberíamos cortar, porque ahí, ya no estamos bien, no hay amor sano. Sentimos pánico ante la idea de quedarnos sin esa persona. Nos paraliza la idea de imaginar cuando la veamos con alguien más, con otra pareja. No nos podemos imaginar que está con alguien más. Se piensa, por ejemplo, nunca más podremos hacer esos viajes, nunca más podremos salir a ese restaurante y muchas cosas más. Ese nunca más es devastador. Esa incapacidad nos lleva a darnos cuenta que la dependencia emocional es una adicción, en este caso hacia esa persona en cuestión. Es como una adicción al juego de apuestas, donde uno apuesta la primera vez y pierde y quiere apostar más, porque sé que va a ganar la próxima vez y así muchas veces y una más. Y una más, uno se engancha y lo que ocurre en las relaciones tóxicas, es lo mismo, una oportunidad más. Esperemos hasta el verano. Que me dijo que iba a cambiar, esto quiere decir que la relación no está funcionando. Si hubiera un apego sano nos daríamos cuenta que esto no funciona y nos iríamos. Pero cuando hay dependencia, el apego que hay entre nosotros es tóxico, por eso estamos por necesidad. Porque necesitamos a esa persona, a esa droga, porque si nos separamos un tiempo y después al volver al lado de esa persona, nos damos cuenta que no estamos bien y que no deberíamos estar ahí. Uno de los síntomas más frecuentes son la obsesión. Estamos obsesionados por hacer que esa relación funcione. Cuando hay dependencia emocional, toda la vida da vuelta en torno a eso. Nos preocupamos cómo hacer para que esto funcione, cómo hacer para que no se enfade con esto, cómo evitar las discusiones, y destinamos tanta energía a ese tema, que nuestro cerebro queda totalmente desgastado y muy cansado. Por eso no nos podemos concentrar, se nos olvidan las cosas, no lo recordamos, porque nuestro cerebro no puede más.
Es una sensación de que ya no sé qué más hacer para conseguir que lo nuestro funcione, y se siente un gran malestar generalizado. Sufrir en una relación tóxica y estar atrapado afecta todas nuestras áreas de nuestra vida, en el trabajo, con los amigos, el área personal como el autoestima. Y afecta tanto a los que están dentro y tienen que salir, como también afecta a los que ya han salido. Como aquella persona que después de un año sin la expareja tóxica, que ya la otra persona tiene una relación, nosotros seguimos sin entender. ¿Por qué me dejó? Sigo preguntándome. ¿Qué pasó? No lo entiendo, es una obsesión que da vueltas y vueltas preguntándose por qué sigo pensando. Eso hay que cortarlo ya, pero siguen buscando información, siguen buscando en las redes sociales, no cortan el contacto, siguen permitiendo que las personas le cuenten qué hace ahora él o ella, y siguen bebiendo de esa sustancia tóxica que les provoca adicción. Para resumir los factores que destacan en una relación tóxica, acá te dejo 10 señales que ocurren dentro de esa relación y que espero te sirvan para saber si tu relación es realmente tóxica, o quizás los problemas que vives en tu relación actual son solo pasajeros y debes poner algo más de tu parte, junto a tu pareja, para salir adelante. 1. Control excesivo y posesivo por parte de tu pareja. 2. Críticas constantes de tu pareja hacia ti y desvalorización disfrazadas de preocupación. 3. Manipulación emocional para obtener lo que quieren. 4. Falta de comunicación honesta y abierta sobre los problemas. 5. Sientes miedo o tensión constante en la relación. 6. Él o ella ignora tus límites y tus necesidades personales. 7. Eres dependiente emocional y te aíslas de amigos y familiares. 8. Ciclos repetitivos de disculpas y promesas de cambio que nunca se cumplen. 9. Sufres de sentimientos constantes de culpa o vergüenza. 10. Se siente un desequilibrio de poder y control dentro de la relación. No es necesario que para ser una relación tóxica se deban cumplir todas estas señales al mismo tiempo. Ya con una o dos de estas señales que veas en tu relación, significa que las cosas no van bien y que gradualmente más y más señales irán apareciendo y envenenando la relación, llegando hasta el momento en que ya esté todo podrido. El contenido de este video es solo referencial para poder ayudar de cierta forma a personas que están viviendo una relación tóxica, a que se den cuenta de cuál y cuáles son los factores detonantes de esta relación y cómo reconocerlos. También, te queremos recordar de que el amor verdadero no debe hacerte daño ni dejarte sintiéndote atrapado en un laberinto de emociones negativas. Si te sientes identificado con alguna de estas señales, recuerda que mereces una relación que te haga sentir amado, respetado y seguro. No estás solo o sola en esta lucha, y hay esperanza para un mañana mejor. Y no te pierdas nuestro próximo video. Escapa. Cómo dejar una relación tóxica y reencontrarte. Esperamos que este video te haya sido de ayuda. Si te gustó el contenido, déjanos tu comentario y un like para motivarnos a hacer más videos con temas de ayuda, motivación e inspiración. Si no te has suscrito aún, te invito a que lo hagas.